¿Cómo fue la llegada de One Piece a España? Porque One Piece es una serie que la conoce ahora prácticamente todo el mundo, ¿no? Es uno de los grandes titanes del mundo del manga y el anime. Y es una cosa que llevo tiempo pensando porque yo viví esa llegada a España. Y he buscado en YouTube vídeos por si alguien explicaba o hablaba un poco del tema y no he encontrado nada. Así que mira, pues me he animado a desempolvar la cámara y el micrófono y explicar cómo fue la llegada de One Piece, pero también cómo lo viví yo. O sea, va a ser una parte como medio objetiva y otra parte subjetiva. Dios, cuánto tiempo sin hacer vídeos. Ya no me acuerdo cómo se hace esto, ¿eh? A inicios de los años 2000, cuando no existía, es decir, no existía internet, sí que existía, pero bueno, las noticias, ¿no? A día de hoy pues las consumimos todas a través de internet, pero en aquel momento, para la juventud, para saber qué animes se estaban haciendo en Japón y demás, aquí en España había una revista llamada Dibus, que si encuentro alguna imagen, pues la pondré por aquí en pantalla. La revista Dibus había cómics propios, ¿no? De creación propia, pero también hablaban de cosas que se estaban cociendo en Japón. Y una de ellas era una serie de piratas llamada One Piece, en la que cuyo cast, me acuerdo, o sea, es de las pocas cosas que recuerdo, que había un reno con la nariz azul llamado Tony Chopper. Y era como, ¿qué coño es esto? Que estaba buscando las revistas en internet, rollo en PDF, a ver si las estaban por algún lado, pero nada, no hay nada. O sea, si alguien sabe dónde me puedo descargar una Dibus, que me lo diga, por favor. Y llegamos al día de marras importante. Yo estaba viendo en Telecinco una noche, que en mi casa nunca ha sido de ver Telecinco. Para los que sois de Latinoamérica y no sabéis de qué va un poco ese canal, es básicamente el canal del marujeo, de la salsa rosa, ¿no? De todos los que es cotilleo. O sea, es como puro veneno, puro cotilleo, pura telebasura. Pero por cosas de la vida, aquella noche en verano estaban dando la película Chicken Run. Y recuerdo ver esa película con mi familia y anunciaron que justo el fin de semana iban a hacer un nuevo espacio infantil con nuevas series, entre las que traían Hamtaro, un anime cookie sobre hamsters, que a mí a priori no me interesaba demasiado, One Piece, la serie esta de piratas que tampoco me llamaba demasiado, y un anime que a mí sí que me interesaba mucho, Medabots, que solo estaba en el canal de pago Fox Kids. Y era la primera vez que lo iban a dar en abierto. Entonces, aquel día yo iba a estar pendiente para ver el espacio aquel infantil, que es que ahora no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, sí que recuerdo que daban primero Hamtaro, que era la que menos me interesaba de todas, luego One Piece y por último Medabots, que era la que quería ver yo. Si hubiera cambiado el orden, pues a lo mejor jamás hubiera visto One Piece. La cosa es que en septiembre de 2023 se emitía por primera vez en España el anime One Piece. Recuerdo verla sin pena ni gloria en el sentido de que estaba bien, me entretenía, pero tampoco me turbo flipaba. Pero poco a poco, por los que hayáis visto la serie, o sea, tampoco voy a hacerlo muy friendly para la gente que no la haya visto. Pero bueno, los primeros compases son como muy, no episódicos, pero sí que los arcos son como muy contenidos, sin una cosa como súper increíble, ¿no? Hasta que llegamos a la saga de Sanji. Aparece Mihawk y demás, pero bueno, a lo mejor los primeros 15, 20 episodios pues están entretenidos, pero tampoco te vuelan la cabeza. Y poco a poco, ¿no? Pues llega la saga de Arlong, que dices, vale, ostras, aquí la cosa sí que ya está bastante interesante. Y recuerdo que a posteriori también, aparte de tener los tomos comprados de One Piece, me compré el que juraría que es una primera edición del tomo publicado en España, el primer tomo, porque además me di cuenta luego a posteriori, haciendo limpieza en casa, ¿no? Que tiene aquí la etiqueta del Salón del Manga. O sea, yo entiendo que lo publicaron en el Salón del Manga de Barcelona y a lo mejor pues está cubierta. Quiero creer que estos son como las cartas de Pokémon, ¿no? Que ahora no valen nada, pero de aquí a 20 años, cuando todos nos volvamos aún más locos por One Piece y esto esté buscadísimo. Pero bueno, me llamó bastante la atención, así como curiosidad, que aquí decían palabrotas de vez en cuando. Era como, cabrón. Sé que la traducción no es la mejor del mundo, pero yo le tengo bastante cariño. De hecho, las páginas están ya bastante amarillentas porque tiene su época. Según he leído aquí, se publicó en 2004, o sea, un año después del anime. Y yo me acuerdo de comprarlos religiosamente en el kiosco. Imagino que saldría una vez al mes o así. Pasamos a... Porque a mí esto... O sea, yo nací en el 92. A mí esto me pilló en primaria. Pasamos a la época instituto. Porque claro, yo en la época primaria sí que era como la fase de pues, ver dibujos que quedaban en la tele. Yo soy de Cataluña. En Cataluña, en el K3, 3XL, en el Club Super 3 siempre han dado mucho anime. Entonces aquí hemos bebido mucho anime, con lo cual entiendo que para el resto de España sí que era como más solo Dragon Ball. Aquí sí que hemos visto bastantes más cosas. Pero era una cosa que veías en la tele, tipo pues eso, los dibujitos que te daban. Y en la época de instituto, con internet un poquito más democratizado, o al menos llegó a mi casa, sí que llegó el anime ya viéndolo en japonés con subtítulos en castellano. Que ahora hay chorrocientas mil series y la madre, pero en aquel momento, o sea, estaban las que eran hit. Entonces, en la época de instituto llega el desembarco
tocho del anime, decir, vale, pues yo esto me lo veo en Japón y aunque no haya llegado oficialmente a España, lo consumo, como pueden ser Death Note, Full Metal Alchemist, Bleach y sobre todo la que más lo petó, Naruto. Claro, yo recordaba One Piece, esa serie que estaba viendo en la tele y que a mí me gustaba, pero no, al menos en mi instituto o en mi entorno, no se subió a la cresta de esa ola de furor anime. O sea, yo no recuerdo, bueno, ya iremos a eso, ¿no? Pero yo no recuerdo a priori ver One Piece en japonés. Porque en paralelo con esta llegada, claro, el anime en España se quedó, si no me equivoco, en el arco de Crocodile a mitad. O sea, apareció Ace. Hay un par de episodios para los que solo seáis del manga, en el que Ace hace como cosas extra, o sea, aprovechan el personaje un tiempo más, no solo aparezco y me voy, y luego ahí ya cortaron, ya no había nada más. O sea, yo en lo personal he tardado bastante en terminar el arco de Arabasta. A lo que vamos, con esta llegada de internet, pues también empezó, ¿no? Pues a usarse que si el Messenger, los foros y demás. Y yo descubrí un foro que a día de hoy sigue activo, no sé si mucho o poco, pero sigue existiendo, que es, bueno, claro, para mí es Pirate King, porque en aquel momento, pues con un poquito de inglés, era Pirate King. Entiendo que ahora es Pirate King, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Igual que para mí Bleach durante mucho tiempo fue Bleach. Hasta que alguien que estudió inglés en condiciones me dijo, esto sí pronuncia Bleach. También para dar de comer aparte que un manga se nombre literalmente Lejía. Pero bueno, entonces yo me hice un perfil en el foro este y recuerdo pues que era como guay tener conversaciones online sobre la propia serie, ver la gente que tenía, ¿no? Los avatares, las firmas y demás. Y luego en este foro también compartían ¿qué era el tema? Vale, sí, había episodios del anime subtitulados. Pero claro, los episodios del anime iban como al día de aquel momento, que al día era Water 7. Entonces yo di el salto de no haber terminado Arabasta, pasar directamente a Water 7, que no recuerdo especialmente haber flipado que Nico Robin estuviera en el equipo, pero claro, me extrañó porque, bueno, es como entiendo que han pasado cosas. Y en aquello Water 7 era como, ostras, está guay, y era la primera vez de decir, vale, veo esto en japonés. En paralelo, Planeta fue publicando los tomos de manga, entonces, aunque entiendo un poco el motivo por el cual para muchos fans la saga de Skypiea y la de Foxy no son muy queridas, por decirlo así, aparte que a mí me gustan, claro, me gustó el ir comprando los tomos físicamente porque es que eso no se encontraba traducido ni en anime en online. Entonces la manera que tuve fue ir comprándome mes o cada 15 días, que no recuerdo cada cuánto era, pero bueno, cada mes los tomitos. Y rellenando ese huevo hasta Water 7. Sí que recuerdo que, claro, como esto iba más o menos al día, hubo una temporada en la que no seguí mucho el anime y el manga. Pero sí que a finales de lo que es Enies Lobby, ¿no? La continuación o la misma parte que Water 7, recuerdo irla leyendo en el manga en Pirate King al día, que se especulaba mucho si Frankie se iba a unir o no se iba a ir a unir al grupo, ¿no? Y recuerdo que me marcó a mí, como a la gente, decir, ojo, cuidado, que sí que pinta que se va a unir, ya no solo por cuando tuvo su flashback, sino porque hay como una spread page de estos, o sea, para los que leáis el manga sabéis lo que es, ¿no? Pero cada X capítulos, pues hay como un artbook, no, una ilustración que ilustra. Entonces recuerdo que hay una como muy mítica, ¿no? Que es como los Mugiwara versus el CP9. Y en eso de los Mugiwara salía Frankie. Que era como confirmación oficial, no del todo segura, pero de que Frankie se iba a unir. Pues recuerdo todo el tramo de Enies Lobby, que de por sí es espectacular, pues irlo leyendo online con la gente. Hasta finalmente el principio de la siguiente saga, que es Thriller Bark, que ahí ya me bajé un poco. Sí que me sorprendió que de buenas a primeras Brooke se uniera como en plan de, sí, vale, me uno, te recluto. Pero luego también el ir leyendo el manga no es lo mío. O sea, la espera se hacía como mucho de rogar. Así que aquí abandoné una cierta temporada One Piece. Fui avanzando en el instituto y el siguiente recuerdo que tengo de la serie es que alguien me explicara el decir, ostras, bueno, spoilers por si no habéis visto One Piece, ¿no? Pero se muere un personaje, claro, One Piece es famosa por no matar demasiados personajes. Y se muere un personaje y a mí como en cierta manera la serie me daba igual, pregunté quién es y fue como Ace, el hermano, bueno, Ace, en aquel momento se llamaba Ash, ¿no? Cuando en castellano era Ash Ketchum, me iba a decir, no, ese es el de Pokémon, pero era Ash, pero lo trajeron como Ash en el anime. Pero bueno, es Ace, el hermano de Luffy, se muere. Y fue como, hostia, me generó curiosidad y ahí me dio por ponerme al día. Entonces sí que me vi el anime de todo lo que era, pues, Thriller Bark, Chabao de Aidan, ¿no? Hasta Marineford. Qué buen atracón me pegué del anime. Estuvo muy guapo y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, claro, hasta que llegamos al salto temporal. Ahí creía bien, pues, para no seguir una semana, darme un descanso y me di un descanso de, pues,
un par de años. Hasta que retomé el manga, porque yo soy bastante más de leer manga que de ver anime. Y luego aparte, en One Piece en concreto, prefiero el manga también, porque uno, el anime es como muy... Sobre todo ahora, muy chicle chicloso, estirado, ¿no? A nivel de tempos y demás. Pero también porque me gusta el dibujo de Ichiro Oda y me gusta como las splash page que va haciendo y demás. O sea, yo prefiero el manga. Así que nada, fui leyendo el manga, si no me equivoco, hasta Punk Hazard a principios, que una vez más, cuando completé el arco de las sirenas, que a mí me gustó bastante porque era una cosa que llevaba tiempo queriendo leer, aunque también entiendo que la gente no le... O sea, no es de los highlights después del salto temporal, pero bueno, como yo venía con una etapa de no haber estado viendo One Piece, pues me gustó bastante. Punk Hazard de nuevo hice parón, hasta que me puse al día y demás, y en Dressrosa sí que fui siguiendo una temporada semana, sobre todo porque al principio es muy emocionante, con la aparición de Sabo, que había como mucha especulación de, ah, es él, no es tal. Pero una vez más, el irse a semana no es para mí, sobre todo porque en Dressrosa hay tantas tramas que recuerdo, claro, entre que a lo mejor alguna semana no había capítulo, ahora estamos con estos, ahora estamos con lo otro, y de repente aparecían los enanitos aquellos, que era como, ¿y esta gente quiénes son? No recuerdo nada. Así que decidí darme un tiempo. Aquí realmente me prepara como un guioncito, pero no tiene mucho misterio porque es... Fui viendo parón, o sea, lo mismo. Me hice pues Whole Cake Island, luego Wano sí que me la leí cuando ya estaba prácticamente acabada, que pues les habrá llevado 3 4 años. Y sí que los últimos compases, o sea, los últimos capítulos, sí que los fui leyendo a tiempo real. Y el arco siguiente, Egghead, también me lo he leído a tiempo real porque como sabía que Wano era tan largo, era, vale, esto tiene que ser muy cortito. Con lo cual, yo me he quedado en Egghead, o sea, no he leído nada más a posteriori. Me quedé como en el primero de la nueva isla a la que van, que ese es spoiler. En paralelo, pues, estos años pasados, ¿no? Me fui haciendo la colección de manga, que me quedé también como hasta Enies Lobby en una temporada. Luego una amiga mía, bueno, que la conocéis de YouTube, pues Carly Ujasa, que es famosa, se abrió una tienda de cómics y por mira, por decir, vale, pues por hacerte el gasto, le encargué como los otros 40 o 50 tomos de One Piece que no tenía, entonces le hice una buena compra y de... Y en estos años, ¿no? Pues me he ido releyendo, o sea, creo que el manga me lo habré leído 3 veces mínimo. El anime luego me lo reví con mi novia. De hecho vimos One Piece, o sea, para ella era como novedad, era como verlo de cero. Y descubrí que existía esto de One Piece, que es como un fan edit que quitan como todas las cosas que no están en el manga original, rollo relleno, pero también mejoran el ritmo hasta el punto, o sea, tienen como un Excel de como el metraje que quitan, por ejemplo, en Dressrosa y creo que Whole Cake, o sea, quitan como el 50%, o sea, el 50% de metraje no debería estar ahí o es como simplemente recapitulación de cosas, gente corriendo. Estamos hablando de que un arco de 40 horas pasa a ser uno de 20, o sea, es heavy. Así que ya está, no tengo ninguna conclusión porque One Piece aún no ha acabado, pero bueno, yo creo que seguiré con esta dinámica de ir a base de parones. Sí que es verdad que ahora yo noto mucho que el panorama del manga anime ha cambiado mucho, o sea, sobre todo, claro, One Piece en su momento era como el Big Three, ¿no? Que se le llaman junto con Naruto, Bleach y, bueno, y la propia One Piece. One Piece no era tan popular. O sea, no sé en el resto del mundo, a lo mejor en Latinoamérica sí, pero yo recuerdo aquí que era como Naruto era la cosa top, 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 luego Bleach estaba ahí también potente, y One Piece realmente estaba a la altura de otras, y que iba a decir, series como Death Note o Full Metal, pero al menos en mi entorno no era el caso. O sea, ha tardado mucho One Piece en ser como reivindicada y ganar esta fama, que hasta cierto punto... No es que me moleste, o sea, no quiero jugar la cosa esta de ahora que es demasiado popular, no me gusta. Pero sí que es verdad que el ver tanta creación de contenido con tanto clickbait de, oh Dios mío, no te creerás lo que pasa en One Piece, esto, teorías, lo otro, power scaling, como que me satura un poco, entonces ya de por sí estoy bastante out de internet, pues con cosas como estas, más aún. Así que nada, este fue como un poco la llegada de One Piece a España, también como la viví yo a nivel personal. Y el resto yo creo que nos toca un ciclo de ir leyendo, ir esperando, ir leyendo, ir esperando. Comentadme si sois de leer religiosamente cada semana el manga, si os gusta ver más el anime y esperáis cada semana, si tiráis de One Piece, si no tiráis de One Piece, y si tenéis alguna historia también única, vuestra personal, de cómo descubristeis One Piece. Porque entiendo también que estas nuevas generaciones, claro, lo que hacen es... Toma, tienes aquí esta serie de chorropecientas horas de anime, chorropecientos tomos y es como, ponte al día, ¿no? O sea, si quieres te puedes pegar la viciada padre, como hizo mi novia con el anime, con One Piece. Claro, yo sí que la fui viendo como muy de poquitos, es que incluso cuando había más, ¿no? Era el manga que se iba publicando, el anime que iba saliendo y demás. Muchas gracias por verme y compartirme vuestras experiencias con One Piece.